Bienvenidos, vamos a ver el tema 1 que son los conceptos básicos. Este primer tema lo dividiremos en 5 apartados. El primero de ellos será algoritmo y programa. Definiremos el concepto de algoritmo y veremos que lo trasladaremos a un programa para que lo pueda entender el ordenador. A continuación veremos la estructura de un ordenador, hablaremos del sistema binario que es el sistema de numeración que usan los ordenadores, hablaremos de los lenguajes de programación que son los lenguajes que nos permiten indicar al ordenador qué es lo que debe hacer y veremos el proceso de generación del software que es cómo transformar de este lenguaje de programación al código que va a entender el ordenador. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, pues primero de todo daremos la definición. La definición es bien clara, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos un problema y el algoritmo nos va a permitir solventar ese problema. Pero tiene que tener una serie de características. El primero de todo es que el lenguaje no tiene que ser ambiguo. No tiene que tener ambigüedades en el sentido de que tengamos diferentes interpretaciones del algoritmo. Tiene que ser preciso, algo que es obvio. A continuación tiene que tener un número finito de instrucciones, es decir, un número finito de pasos. Pasado ese conjunto de finito de instrucciones, tenemos que finalizar el algoritmo, tenemos que tener la solución al problema. Y además debe tener una garantía de finalización. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitamos un tiempo eterno para solucionar el problema, que entonces nunca se solucionaría. Veamos ahora un poco de historia. Entre el año 3000 y 1500 a.C., los babilonios usaban métodos para la solución de ecuaciones, para hallar la solución de ecuaciones lineales. Algo bastante sencillo, no se puede considerar tampoco un algoritmo en sí, aunque eran los primeros esbozos. El que se considera el primer algoritmo como tal es el algoritmo de Euclides utilizado para calcular el máximo común divisor, que es el algoritmo que deberíais haber aprendido en primaria y es relativamente sencillo. En esta asignatura, de hecho, lo utilizaremos, calcularemos el máximo común divisor dado dos enteros. Y finalmente, la palabra algoritmo no está muy claro de dónde aparece, se dice que viene de un tratado árabe del siglo IX que se llama Al-Khwarizmi y que fue traducido en el siglo XI al latín con el nombre de Algoritmi de Numero Indorum. Pasamos ahora a ver qué es un programa. Partimos de un algoritmo, que es simplemente una idea abstracta, que tiene un diseño descendente, veremos más adelante lo que es el diseño descendente, y el algoritmo es la idea general. Como idea general que tenemos, pues tendremos un estado inicial. Vamos a suponer el caso de que queremos calcular el máximo común divisor de dos enteros. Pues tendremos dos enteros. Y el algoritmo nos va a decir los pasos que tenemos que seguir para obtener el resultado. Y tiene, como hemos dicho anteriormente, tiene que ser en un tiempo finito. En este caso tendremos en el algoritmo del máximo común divisor, tendremos dos enteros y tendremos otro entero que es el entero más grande que divide a ambos números. ¿Qué es un programa? Pues el programa es la descripción formal del algoritmo y para ello utilizaremos un lenguaje para que sea formal y esos lenguajes se llaman lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación, nosotros en esta asignatura utilizaremos un lenguaje que se llama C++ y hay muchos paradigmas de programación, unos a los que el ordenador se le dice qué es lo que tiene que hacer exactamente, otros paradigmas simplemente se le dice qué resultado quiero y él se tiene que, por así decirlo, buscar un poco la vida. Finalmente tendremos un software y un hardware que van a ser los instrumentos que nos va a permitir implementar estos algoritmos y tener un programa. La idea de software y hardware la deberíais tener bastante clara. El hardware es todo aquello que le podríamos dar una patada, dicho vulgarmente, y el software es toda la lógica que tenemos dentro del ordenador. Pasemos ahora a ver la estructura de un ordenador. La estructura de ordenador usada en la actualidad fue propuesta por el matemático y físico von Neumann en el año 1945 y es como se conoce, estructura von Neumann. Dicha estructura consta de tres partes diferenciadas: la CPU, que consta de diferentes partes, la memoria, que le sirve a la CPU para almacenar información y recuperarla. Esta memoria se denomina memoria volátil, ya que si apagamos el ordenador se pierde su contenido. Y por último tenemos los dispositivos de entrada y salida, que puede ser teclado, monitor, ratón, tarjeta de red, disco duro, donde vamos a poder almacenar información de forma más duradera, una impresora, etc. A su vez, la CPU consta de tres partes. Una parte donde guarda información de muy rápido acceso, que son los registros y contadores de programa. Una segunda parte denominada unidad de control, que se encarga de ir analizando las instrucciones en código máquina y las va ejecutando. Y una tercera parte denominada ALU, del inglés unidad aritmético-lógica, que realiza operaciones de cálculo. Hemos visto que todos los ordenadores tienen un hardware
y tienen un software. El hardware es la capa que está más abajo, que está de color granate, y el software es la capa que es de color verde, que está en la parte, digamos, más superior. El usuario interactúa a través de las aplicaciones y las aplicaciones tienen que interactuar con el hardware. Pero entre el hardware y el software va a haber una capa lógica, una capa de software a su vez que se llama sistema operativo. De forma que cualquier programa, cualquier aplicación que hagamos, no va a poder interactuar nunca directamente con el hardware, porque si no podría ser un caos y podría bloquear, por así decirlo, el ordenador. Lo que va a hacer la aplicación, por ejemplo, si quiero utilizar una impresora, va a ser comunicarse con el sistema operativo. Y será el sistema operativo el que dé las órdenes finales a la impresora. Lo mismo si queremos trabajar con la pantalla. La aplicación nunca podrá directamente decirle a la pantalla qué es lo que tiene que renderizar. Siempre será a través del sistema operativo que servirá de pasarela. De esta forma, vas a ver una capa que sea independiente del hardware. Nosotros podremos cambiar el hardware, pero nuestra aplicación seguirá funcionando porque siempre hará una comunicación con el sistema operativo. Ahora veremos el sistema binario, que es el sistema que utilizan los ordenadores para representar los números. Veremos también el sistema hexadecimal, que es un sistema que nos permite simplificar de alguna forma la representación de los números binarios. Primero pasaremos a ver el sistema decimal, que es el sistema que nosotros conocemos de numeración, y luego pasaremos a ver el sistema binario para ver las similitudes. El sistema decimal, como su nombre indica, utilizamos 10 dígitos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta el 9. Y con estos 10 dígitos, únicamente con 10 dígitos, representamos todos los números enteros. Podemos representar cualquier número entero. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, el número 167.039. ¿Qué significa esto? Pues bueno, realmente solo utilizábamos 10 cifras, pero hay diferentes posiciones. La posición que está más a la derecha, que sería el 9, lo podríamos multiplicar por 10 elevado a 0 y tendríamos su valor, que en este caso sería 9. La siguiente cifra, que es el 3, tendríamos que multiplicarlo por 10 elevado a 1, que tendríamos el valor 30. La siguiente cifra, que es el 0, también lo podríamos multiplicar por el valor que le corresponde, que es 10 elevado a 2, y tendríamos un 0. A continuación tenemos el 7, que habría que multiplicarlo por 10 elevado a 3. El 6 tendríamos que multiplicarlo por 10 elevado a 4. El 1 por 10 elevado a 5, y así sucesivamente. Una vez tenemos todos estos números, los podríamos sumar y tendríamos el 167.039, y de esta forma podríamos representar cualquier número. A medida que vamos poniendo números a la izquierda, cada vez lo vamos a ir multiplicando por 10 su cantidad. De forma que si a la izquierda del 1 tuviésemos un 8, sería 8 por 10 elevado a la sexta. Pasemos ahora a ver el sistema binario. Para ello hablaremos de lo que es un bit. El bit es la unidad mínima de información y como unidad mínima de información tiene dos posibles valores, que podría ser verdadero o falso, blanco y negro, o podría ser 0 y 1. Y es en el bit en lo que se basa el sistema binario. En el sistema binario tendremos dos únicos dígitos, el 0 y el 1. Y al igual que pasaba en el sistema decimal, cuando llegamos al 9 íbamos a necesitar una nueva cifra para poder representar el 10. Aquí va a pasar lo mismo, lo que pasa que nos va a suceder más a menudo debido a que tenemos menos dígitos. Por ejemplo, el 0 en decimal va a seguir siendo el 0 binario. El 1 en decimal pues se va a representar simplemente con 1 en binario. Aquí ya nos hemos quedado sin dígitos. Entonces, para representar el 2 necesitaremos dos cifras, que será el 1, 0. El 3 será el 1, 1 en binario. En 4 nos vuelve a suceder exactamente lo mismo. No nos basta dos cifras y necesitamos tres cifras. Entonces, el 4 en decimal será en binario el 1, 0, 0. El 5 decimal será en binario el 1, 0, 1. El 6 en decimal será 1, 1, 0. El 7 en decimal será 1, 1, 1. Y con el 8 nos vuelve a pasar lo mismo. No tenemos dígitos suficientes, vamos a necesitar una cifra más. Y con 4 cifras podemos representar el número 8, que será el 1, 0, 0, 0. Y así podríamos continuar. El 9 será el 1, 0, 0, 1. Y el 10, fijaos que aquí nos hemos quedado sin cifras, nos hemos quedado sin dígitos, necesitamos una cifra más para representar el número 10 en decimal. En binario será el 1, 0, 1, 0. ¿Cuántos números os puedo representar en decimal? Infinitos. ¿Cuántos números puedo representar en binario? Exactamente los mismos, infinitos. Lo único que pasa es que las cifras necesarias para representar en binario siempre va a ser mayor. Mientras que en el sistema decimal, para representar un número, necesitaré el logaritmo en base 10 de ese número,
que ese será el número de cifras. En binario necesitaré el logaritmo en base 2 del número que quiero representar. Pasemos ahora a ver cómo se puede transformar de un número en binario a un número en decimal. Tenemos, por ejemplo, en binario el número 110010. Empezaremos por la primera cifra, por la cifra de la derecha, que es un 0. Esta cifra habrá que multiplicarla por 2 elevado a 0, con lo que tendremos 0 por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1, tendremos 0 por 1, que es igual a 0. La siguiente cifra es un 1. Habrá que multiplicarlo por 2 elevado a 1. Entonces tendremos 1 por 2, que es igual a 2. Las siguientes dos cifras, que son dos ceros, habrá que multiplicarlos respectivamente por 2 elevado a 2 y por 2 elevado a 3. En cualquier caso, al multiplicar por 0, su resultado será 0. Y las siguientes dos cifras, que son la primera y la segunda empezando por la izquierda, tendremos que habrá que multiplicarlas por 2 elevado a 4 y por 2 elevado a 5. Por lo que tendremos 1 por 16, que es 2 elevado a 4, y 1 por 32, que es 2 elevado a 5. Una vez que tenemos todos estos números, habrá que sumarlos. Tendremos que será igual a 32 más 16 más 0 más 0 más 2 más 0. ¿El resultado final cuál es? 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el número en binario que viene representado por 110010 corresponde al número 50 en decimal. Ahora veremos el proceso inverso, cómo pasar de sistema decimal a sistema binario. Lo haremos con un número bastante bajo, bastante sencillo, como es el 214. Para ello deberíamos conocer primero cuáles son las potencias de 2. En este caso están puestas aquí de derecha a izquierda en la segunda fila. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Luego vendría el 256. Pero el 256 ya es más grande que 214, entonces no nos interesa. A partir de ahí vamos a ir viendo cada una de estas potencias de 2, si podemos utilizarla o no utilizarla. Si esa potencia de 2 es menor o igual que el número que tenemos. Por ejemplo, empezamos con 128. Siempre hay que empezar con el valor más grande, con la potencia más grande. 128 es más pequeño que 214, sí. Entonces vamos a poner un 1 y nos va a quedar 86. Pasamos a la siguiente columna. 64, que es la siguiente potencia de 2. ¿Es más pequeño que 86? Sí. Entonces tenemos un 1 y nos sobran 22, que es la resta. A continuación tenemos que compararlo con 32. 22 con 32. ¿32 es más pequeño que 22? No. Entonces vamos a poner un 0 y continuamos con el 22. La siguiente potencia es el 16. ¿16 es más pequeño que 22? Sí. Entonces podremos poner un 1 y nos quedamos con 6 después de restar 22 menos 16. Tenemos el 6. La siguiente potencia es el 8. ¿El 8 es más pequeño que el 6? No. Entonces nos quedamos con un 0 y seguimos teniendo el 6. La siguiente potencia es el 4. ¿4 es más pequeño que 6? Sí. Entonces lo restamos, tenemos un 2 y vamos a poner un 1 porque hemos podido realizar la resta. Tenemos un 2, la siguiente potencia es un 2. Vamos a mirar si este 2 es más pequeño o igual. Se da el caso. Si es igual, también lo contemplamos. Entonces, el resultado de la resta será 0 y tenemos un 1. Ahora nos queda el 0, tenemos que mirar si 1 es menor o igual que el valor 0, que no lo es. Entonces tenemos un 0. Entonces, en decimal, el número 214, en binario, vendría representado por el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, que son 4 cifras. O sea, para representar el número 214, que en decimal son 3 cifras, vamos a necesitar 8 cifras en el sistema binario. Ahora hablaremos de los bytes. ¿Qué es un byte? Pues un byte es la agrupación de 8 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que en binario vamos a tener 8 cifras que son 0 o 1. ¿Eso qué quiere decir? En cada cifra podemos representar 2 posibles valores, pues en total vamos a poder representar 2 elevado a 8 posibles valores con un byte, que son 256. Y se expresa de la forma c sub 2 elevado a 8. Si tenemos 2 bytes, que tendremos 16 bits, tendremos 65.536 posibles valores diferentes. Y si utilizamos 4 bytes, que son 32 bits, tendremos 4.294.967.296 posibles valores diferentes. Veremos que esto del byte es muy importante porque al final es cómo se va a ir agrupando la información en los ordenadores. Y va a tener relación con la cantidad de números que vamos a poder representar en el ordenador. En el ordenador no vamos a poder representar infinitos números, va a estar limitado, algo que quizás os sorprenda.
va a estar limitado por el número de bytes que utilicemos para representar dicha información. Ahora hablaremos del sistema hexadecimal. Es un sistema de numeración, como podría ser el sistema decimal o el sistema binario, pero en este caso vamos a tener 16 dígitos diferentes. Vamos a tener más dígitos que en el sistema decimal. Y eso conlleva que podremos representar más números con menos cifras. Pero una vez más, la cantidad de números que podemos representar es infinita, igual que teníamos con el sistema decimal o con el sistema binario. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues tendremos las cifras, que serán desde el 0 hasta el 9, pero luego tendremos nuevas cifras, que serán la letra A, B, C, D y F, hasta tener un total de 16 dígitos. Por ejemplo, en decimal el 0, en hexadecimal es el 0. Si seguimos bajando, son exactamente iguales, y cuando un decimal es un 9, en hexadecimal es un 9. Si pasamos a la columna de la derecha, vemos que aquí ya se ven cambios. Cuando en decimal tenemos un 10, que no tenemos cifras suficientes para representar el número, necesitaremos dos cifras. En hexadecimal podemos seguir representándolo con una sola cifra, mediante el dígito A. Lo mismo pasa con el 11. El 11 será el dígito B. El 12 será el dígito C. El 13 será el dígito D. El 14 será el dígito E. El 15 será el dígito F. Y en el 16 ya necesitaremos una cifra más en hexadecimal. Y entonces en hexadecimal tendremos el 1,0. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema decimal el número 16 se va a representar como un 1 y un 0 en el sistema hexadecimal. O el número 17 se va a representar con un 1 y un 1 en el sistema hexadecimal. O el número 31 se va a representar con un 1 y una F en el sistema hexadecimal. Y un número como el 214, que se necesitan 3 cifras para representarlo en el número decimal, se va a necesitar únicamente 2 cifras en el sistema hexadecimal, siendo el número D6. ¿Por qué es muy utilizado el sistema hexadecimal? Porque mediante 2 cifras vamos a poder representar 256 posibles valores, que corresponde con los valores que podemos representar un byte. ¿Eso qué quiere decir? Que un byte se puede representar únicamente en hexadecimal con 2 cifras. O sea, solo necesitamos 2 cifras para representar cualquier byte. Por eso es muy utilizado el sistema hexadecimal. Ya hemos hablado de lo que es un bit, de lo que es el sistema binario, de lo que es el sistema de representación hexadecimal, y ahora pasaremos a hablar de los lenguajes de programación. La primera generación de lenguajes es el lenguaje conocido como código máquina. En sí no se podría catalogar como un lenguaje porque realmente son las instrucciones que entiende el ordenador. El ordenador lo que va a hacer es ir leyendo bytes de la memoria y esos bytes los va a interpretar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada máquina, cada tipo de procesador los va a interpretar de una forma. Por ejemplo, un sistema Intel, cuando coja un byte que sea el B6, para él a lo mejor representará sumar 2 números. Sin embargo, para un procesador que sea ARM, un B6 significa pues que tiene que hacer un pitido. Con la primera generación de lenguajes, con el código máquina, un programador tenía que saberse de memoria los códigos, qué significa cada código, o bien tenía que ir consultando una tabla, lo que hacía que la programación fuese muy lenta. Entonces se desarrolló una segunda generación, que viene a ser un pseudolenguaje, que se llama ensamblador. En ensamblador, el programador, en vez de tener que saberse los números, se sabía pues pequeñas palabras memotécnicas. Por ejemplo, se tenía que saber que en vez de B6, que era cargar un registro, se tenía que saber simplemente LDA, que significa cargar. O simplemente se tenía que saber que la instrucción JMP significaba jump en inglés, de saltar. Entonces la programación era más sencilla porque en vez de aprender números, simplemente tenía que aprenderse códigos de 3 letras que eran memotécnicos. Apareció la tercera generación de lenguajes de programación, que es cuando realmente aparece el concepto de lenguaje de programación. Hasta ahora, el programador pues tenía que saberse o bien el código máquina o bien las reglas memotécnicas, y en cada procesador iba a ser diferente. Si quería programar para un procesador Intel, iba a ser diferente si tenía que programar para un procesador ARM. Con los lenguajes de programación se intentó unificar, de forma que un programador iba a tener que aprender un lenguaje de más alto nivel y luego a través de un programa se iba a transformar, se iba a convertir en código máquina. De forma que el programador únicamente debía conocer un único lenguaje de programación. Además, estos lenguajes son más fáciles de interpretar, de leer. Aquí en la pantalla tenemos un caso que es el lenguaje que vamos a ver nosotros, que es el lenguaje de ++, un pequeño programa que lo único que hace es mostrar por pantalla un texto que es hola mundo.
Posteriormente han aparecido otras generaciones de lenguajes. Aparecieron la cuarta generación y la quinta generación. La cuarta generación realmente hace unos paquetes de software que permite ser reprogramados, como podrían ser las hojas de cálculo tipo Excel, sistemas de bases de datos y sobre todo los motores de videojuegos. Los motores de videojuegos es un software que permite meter tanto los recursos que van a ser los personajes, los gráficos, las texturas, los sonidos y luego mediante sistemas de scripting, pequeños programitas, va a permitir configurar el videojuego. La quinta generación hace realmente referencia a un nuevo paradigma, que es una programación lógica frente a una programación funcional. De lo que se trata es de ir indicándole un conjunto de reglas y va a ser el ordenador que va a intentar encontrar una solución. Por ejemplo, se utilizan para definir horarios. Se ponen unas reglas, un alumno no puede ir a 2 clases a la vez, tiene que haber un aula para cada clase, un profesor no puede asistir a 2 clases a la vez, etc. Este lenguaje, por ejemplo, el más utilizado es el Prolog. En esta asignatura vamos a trabajar con el lenguaje de programación C++. Es un lenguaje de alto nivel, de tercera generación. Eso quiere decir que no vamos a tener que conocer los detalles de la máquina. No vamos a tener que saber qué registros tiene, cómo representar los datos o los canales de entrada-salida. En otra asignatura sí que trabajaréis a este nivel, teniendo que ser necesario conocer los detalles de la máquina. Además de esta independencia del ordenador de la máquina, tendremos una independencia del sistema operativo. Nuestro programa podremos llevarlo a un sistema operativo Windows, Linux o macOS y podrá correr de la misma forma, podrá ser ejecutado. Además, los programas serán escritos de una forma más concisa, será más fácil la lectura en frente de una programación en ensamblador. Además, van a estar escritos en términos orientados a problemas. Eso quiere decir que tendremos un problema y nuestro programa va a intentar resolver toda la casuística, todos los casos en los que se puede llevar ese problema. Por ejemplo, en el cálculo de un número para determinar si es primo o no es primo, el programa que escribamos va a resolver cualquier caso. Para cualquier número, nuestro programa va a determinar si es primo o si no es primo. Ahora hablaremos del lenguaje C++. El lenguaje C++ es una evolución del lenguaje C, que apareció a finales de los años 70, principios de los años 80. Pero no fue hasta 1998, con la versión C++ 98, que se estableció un estándar. A partir de ahí han ido apareciendo diferentes estándares, como el del año 2003, que se conoce como C++ 03, C++ 11, que será el que nosotros utilizaremos, que apareció en el 2011, y han ido apareciendo sucesivas versiones. Nuestro compilador, los compiladores que utilizaremos, todavía no implementan las últimas funcionalidades del C++ 20, que es la versión del lenguaje que ha aparecido este año. Pero a nosotros nos es indiferente porque no llegaremos a tanto nivel. Simplemente utilizaremos las funciones del C++ 11. Nosotros escribimos un programa en C++ y otro programa va a ser el encargado de transformar ese código fuente, que es un fichero de texto, a un código máquina que sea el ejecutable, que podamos ejecutarlo y pueda resolver nuestro problema. Estos programas se llaman IDE, del inglés Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado. Los que dispongáis del sistema operativo Windows utilizaremos el Visual Studio y los que dispongan del sistema operativo macOS utilizarán el Xcode. En la parte izquierda la ventana que aparece es la del Visual Studio y en la parte inferior derecha es la ventana que corresponde al Xcode. Ahora pasaremos a hablar del proceso de generación de software. Va a haber 3 diferentes modelos: el modelo de interpretación, el modelo de generación, que es el que trabajaremos durante esta asignatura, y el modelo Java, que lo que hace es generar a una capa intermedia y después esa capa intermedia se va a generar posteriormente al código máquina final. Hablemos ahora del modo de interpretación. En el modo de interpretación va a ser necesario un intérprete. ¿Qué va a hacer el intérprete? Pues cogerá nuestro código fuente, línea a línea, la irá interpretando. Y a medida que la va interpretando, va a ir ejecutando esas órdenes. ¿Qué sucede? Que este modo de ejecución es más lento, ya que necesita una transformación para cada línea que vaya a ejecutar. Por contra, se puede ir parando la ejecución, se puede remodificar el código fuente y continuar la ejecución, lo que para algunos desarrollos hace que sea mucho más rápido, porque permite hacer una prueba y error de forma que podamos evolucionar nuestro programa de una forma más cómoda, más rápida. Ese es el diagrama de funcionamiento del intérprete. Tenemos el código fuente, que va a ser nuestro código, que son líneas de texto, donde van a ser el lenguaje específico que utilicemos, por ejemplo podría ser C++, y el intérprete va a ir cogiendo cada una de estas líneas y las va a ir interpretando. Y a medida que las va interpretando va a tener un resultado, que puede ser que una de las líneas esté mal escrita y entonces no la puede interpretar, entonces tendremos un error.
Pasemos a hablar del segundo modelo de generación. En este segundo modelo tendremos un programa que va a ser el IDE, que nos va a transformar el código fuente a código máquina. Esa transformación nos va a permitir una ejecución más rápida, ya que va a estar traducido al lenguaje que conoce la máquina, de forma que no será necesario ninguna reinterpretación, ninguna interpretación como en el modelo anterior. Ese proceso de transformación conlleva dos etapas, la compilación y el enlazado. Durante este proceso se analiza el código y se mira de transformar al código máquina, pudiendo haber errores. Errores en el momento de transformación, de compilación o enlazado conlleva que no se puede generar el ejecutable. Si no se puede transformar a código máquina, no se puede generar el ejecutable, entonces no podremos ejecutar nuestro programa. Esto también conlleva que se tarde más en probar los programas, ya que requiere de un proceso de transformación y luego de un proceso de ejecución desde el principio. Pero, como contrapartida, va a ser una ejecución mucho más rápida. Los programas que nosotros ejecutamos en nuestra máquina siempre han sido transformados de esta forma. Han sido compilados y enlazados y transformados al código máquina de nuestro ordenador. Por ejemplo, el propio IDE que utilizamos ha sido compilado, ha sido transformado, el Word, el Excel, el Google Chrome, todos estos programas han sido transformados al código máquina. Ese es el diagrama del proceso de generación. Empieza por la parte izquierda, por nuestro código fuente. Nosotros iremos editando nuestro código fuente e iremos transformándolo al código máquina. Esa transformación puede ser que dé errores. Si nos da errores, no será posible generar el código máquina. En caso de que sea satisfactoria la compilación, tendremos un código objeto. Ese código objeto, junto a otros códigos objeto y asistentes que se van a ser propios del sistema operativo. Esos se llaman librerías y son, por ejemplo, librerías de entrada-salida, para leer de teclado, para escribir en la pantalla, etc. Todo junto, el código objeto que genera a partir de nuestro código fuente y las librerías de entrada-salida que dependerán de cada sistema operativo, se va a enlazar, se va a linkar, se dice muchas veces del inglés linker, y vamos a tener nuestro código máquina. Una vez tengamos nuestro código máquina, tendremos un programa ejecutable, lo podremos ejecutar y podremos obtener los resultados. Supongamos que queremos hacer un programa que nos calcula el enésimo número primo. Nosotros escribimos nuestro código fuente y le daremos al Visual Studio que lo transforme. Si no tiene errores, tendremos nuestro código máquina, nuestro ejecutable. Si tiene errores, tendremos que volver a editar nuestro código fuente. Este proceso iterativo de edición y transformación lo realizaremos hasta que tengamos un código máquina que ha podido ser compilado, un ejecutable. Una vez tenemos el ejecutable, lo podremos ejecutar y tendremos los resultados. Eso no quiere decir que nuestro código máquina, nuestro programa funcione. Quiere decir que va a hacer lo que nosotros le digamos. Va a ser misión nuestra durante el curso escribir código fuente que realmente nos dé los resultados, porque nosotros podríamos tener un código fuente que tuviese bugs, que tuviese errores y que realmente no calculase bien el enésimo número primo. Hay que diferenciar lo que son errores de transformación de compilación de lo que son errores de ejecución. Un error de compilación va a ser que nuestro código fuente tiene un pequeño error, por ejemplo, se nos ha olvidado un punto y coma, hemos escrito mal una palabra que no entiende el ordenador, etc. Y un error de ejecución va a ser que no tiene el comportamiento deseado. Por ejemplo, en Windows muchas veces os aparece que el programa da un error, un pantallazo azul, se finaliza el programa, eso es un error de ejecución, no tiene nada que ver con un error de compilación. Un error de compilación es un error que se genera en la transformación del software, de nuestro código fuente, y no obtendremos nuestro código máquina. Ese es el proceso que realizaremos durante todo el curso para programar, para generar nuestros programas, y es muy importante tenerlo claro. Constará de 4 etapas. La primera etapa consiste en la traducción. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros tendremos un algoritmo, si recordáis del principio del tema, que quiere decir una idea lógica de cómo resolver un problema. Y lo tendremos que traducir a nuestro lenguaje de programación, C++. Para ello lo que haremos será editar el código fuente, que será un fichero de texto donde nosotros iremos escribiendo las órdenes. Una vez hayamos escrito nuestro programa, realizaremos el proceso de compilación. Realmente es el proceso de transformación. Se compila y se enlaza, se linka, pero muchas veces simplemente se nombra simplemente como compilación, como el proceso primero de ellos. Una vez que ha compilado, que no tiene errores, podremos ejecutar nuestro programa. Ejecutamos nuestro programa y vemos realmente si no tiene errores lógicos, quiere decir que funciona correctamente. Si no funciona correctamente, volveremos otra vez a realizar el proceso. Miraremos dónde falla, si falla porque hemos escrito mal nuestro código fuente o si falla porque hemos hecho un mal planteamiento del algoritmo. Lo modificaremos, lo volveremos a compilar y si no tiene errores volveremos a tener un programa que volveremos a ejecutar y miraremos si tiene el funcionamiento que nosotros deseábamos. Ahora hablaremos del tercer modelo de generación. Como ejemplo tenemos el lenguaje Java. En lugar de generarse a un lenguaje máquina específico, se va a generar a un lenguaje máquina virtual que no existe, que es el bytecode.
Este bytecode es un lenguaje máquina de una máquina virtual que no existe para nada, y entonces lo que se va a hacer es que cada máquina va a tener una máquina virtual de Java. Va a tener un transformador de ese código máquina que se llama bytecode al código máquina de la propia máquina. De esta forma lo que se consigue es que un programa en Java se transforma a bytecode, y ese bytecode lo vamos a poder llevar a cualquier máquina, a cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual de Java capaz de transformarlo. Aquí tenemos el diagrama del proceso de generación en Java. Partimos también de un código fuente. Este código fuente primero se tiene que compilar. Si no hay errores, como resultado tendremos un fichero class, que vendría a ser como un fichero BJ en el proceso de generación de C++. Y también tenemos un proceso enlazado, pero en vez de juntarse con librerías que eran OBJ, aquí se llaman class. También podría ser que tuviésemos errores. En caso de no tener errores, en vez de tener un código ejecutable para la máquina específica, tendremos un código ejecutable, entre comillas, de bytecode. Ese código realmente no es ejecutable, necesitamos la máquina virtual de Java. ¿Qué va a pasar? Pues nuestro sistema operativo Windows, con el procesador que tengamos, va a tener una máquina virtual de Java. U otro ordenador o el mismo ordenador con sistema operativo Linux tendrá su propia máquina virtual de Java. Este modelo es muy utilizado en los móviles. Por ejemplo, el videojuego de Angry Birds, el desarrollador lo que ha generado es un código ejecutable en bytecode. Ese código ejecutable en bytecode, en cada móvil, se va a transformar mediante la máquina virtual de Java al lenguaje código máquina que conoce. De esta forma, el proceso de generación de software se traslada, mejor dicho, al fabricante del hardware. Es el fabricante del hardware el que es el encargado de montar la máquina virtual de Java y es el encargado de traducir del bytecode al código máquina. De esta forma, aunque aparezcan nuevos móviles con nueva tecnología, con un nuevo procesador más rápido, va a funcionar igualmente porque va a disponer de la máquina virtual de Java que va a transformar nuestro bytecode al código máquina de ese dispositivo. Hasta aquí el tema 1. En él hemos visto la definición de algoritmo y su transformación a un código fuente que llamaremos programa. Hemos visto la estructura de un ordenador. Hemos visto también la definición de bit y que los ordenadores trabajan con sistema binario. Hemos hablado de los diferentes lenguajes de programación. Hemos visto que el lenguaje que vamos a utilizar es C++. Y por último hemos visto el proceso de generación de software. Y hemos visto que hay 3 modos: interpretación, transformación, compilación y el modelo intermedio, que es el modelo de Java. Lo que nos tiene que quedar bien claro es que durante todo el curso vamos a diseñar un algoritmo, lo vamos a transformar a un código fuente, lo vamos a tratar de compilar y enlazar, y si no tiene errores lo podremos ejecutar. A la hora de ejecutarlo, puede ser que este programa no haga lo que nosotros esperábamos, con lo que realmente serán errores de ejecución. Tendremos que volver otra vez al proceso inicial, editar, compilar, enlazar y ejecutar.